La respuesta que yo me di fue sí, porque siempre habrá necesidad de que la sociedad civil regional construya sus valores, se reproduzca y exprese sus exigencias frente al Estado en sus varios niveles, que defienda lo que se llaman los intereses cruceños. El problema está en definir quién define lo que son los intereses cruceños, y ahí es el trabajo, y sobre eso es justamente el tema de la discusión. El segundo elemento que pensé fue que el Comité Pro Santa Cruz no es una institución plenamente democrática, porque la sociedad cruceña no lo es. Muy pocos trabajamos para que efectivamente esta sociedad llegue a ser una sociedad democrática. ¿Quién enseña valores democráticos? ¿Dónde se aprende eso? Si no hay democracia en la sociedad, no se le puede pedir a las instituciones ni al Comité Pro Santa Cruz que refleje una democracia que en el fondo todavía no la hemos alcanzado. Y el tercer tema que reflexioné es que el tema del Comité Pro Santa Cruz no es un tema aislado, es parte justamente de un proceso de ayornamiento, como se dice, ¿no? De adecuación de toda la superestructura política, cultural, institucional, cruceña, que tiene que evolucionar con referencia a su propia estructura económica. Estamos viviendo un desfase de toda esta superestructura con referencia a las capacidades productivas y económicas de la región. Es también parte de la evolución política nacional, que entre errores, abusos y tropiezos, ¿no es cierto?, nos ha marcado la agenda política del país y hemos sido arrastrados prácticamente a actualizar. Estas son algunas reflexiones que yo hice al margen de las preguntas, y con referencia a las preguntas, el primer tema me hace contestar de que yo no veo agotamiento del esquema de poder corporativo. Hay un debilitamiento, evidentemente, que está derivado, y es un derivado del proceso de modernización y democratización de la sociedad cruceña, que es un proceso más amplio que lo que estamos viviendo simplemente en el Comité Pro Santa Cruz. Pero sobre todo y paradójicamente se ha dado por los errores políticos cometidos en la lucha política contra el gobierno, errores que han desnudado falencias, dependencia de ciertos grupos políticos y del poder económico, y desfases, como digo, históricos, culturales e ideológicos. Entonces estamos viviendo solo el inicio de un largo proceso de transformación de la sociedad cruceña, proceso en el cual sin duda habrá también retroceso. Entonces no hay agotamiento, pero sí hay un proceso que se abre, ¿no es cierto?, y que va a ser un proceso largo. Con referencia a la segunda parte de la pregunta, los cambios que se necesita impulsar no podrán venir por lo mismo, por el mejor o peor trabajo que hagan las cúpulas, como hasta ahora ha sido, sino que vendrán si es que se incorpora al proceso a todos aquellos actores nuevos que hasta ahora han sido marginados por no pertenecer a los grupos que han manejado siempre las instituciones cruceñas. O sea que el cambio se desencadena abriendo las compuertas para que entren fuerzas nuevas. No va a ser porque las cúpulas lleguen a acuerdos, sino porque evidentemente se va a abrir el proceso de participación de sectores sociales nuevos que hasta ahora han sido vetados o por lo menos ignorados. Siempre con respecto a la primera pregunta del significado de resultados electorales, con referencia a la superación de los sistemas cerrados de decisión a los que hace alusión la pregunta, pensamos que el Comité Pro Santa Cruz debería empezar exigiendo que las instituciones que forman parte del comité deben hacer llegar un voto democrático universal. Yo, por ejemplo, debería votar, espero que nuestra presidenta no nos ofenda, pero es así lo que se da. Yo, por ejemplo, debería votar en el Colegio de Arquitectos. Un día deberíamos votar por quién debe ser el presidente del Comité Pro Santa Cruz. O sea, comenzar, no soy tan radical de decir que el voto sea universal en el Comité Pro Santa Cruz ahora, pero sí deberíamos por lo menos empezar a exigir que las instituciones que forman parte del Comité Pro Santa Cruz realmente sigan procesos electorales democráticos y universales. Una persona, posteriormente yo creo, como lo ha manifestado el doctor Vittenberg, yo creo que sí tendríamos que llegar a que el Comité Pro Santa Cruz está conformado por ciudadanos cruceños que se inscriben, que aportan y que por lo tanto son miembros activos, como somos miembros activos de la cooperativa, nosotros porque tenemos una acción, igual deberíamos tener derecho a inscribirnos en el Comité Pro Santa Cruz, los que creemos en él, y aportar para su funcionamiento. Pero por lo menos yo creo que deberíamos empezar pensando ya cómo llegan los votos de las instituciones, qué garantía, qué peso tiene ese voto. Ese es el elemento que habría que cuestionarse. Con referencia a los retos, las tareas que me parece que resultan prioritarias son, primero,
superar el esquema clandestino y corporativo en todas sus decisiones y procedimientos, o sea, apertura y transparencia. Son palabras un poco gastadas, pero en el caso de cómo se manejan las instituciones cruceñas yo creo que es muy importante, apertura y transparencia. Además de eso, asumirse, el Comité Pro Santa Cruz tendría que asumirse como el ente responsable de crear ciudadanía cruceña contemporánea, es decir, de ir avanzando, sin caer en el folclorismo ni en el historicismo, sino más bien desarrollando conocimiento y pensamiento nuevos, aprovechando la gran capacidad creativa de nuestra gente y la diversidad de contactos que además tiene el comité y que podría aprovechar mucho mejor. Un otro elemento sería ampliar su tarea de fiscalizar al Estado en sus tres niveles, el Estado central, el Estado a nivel departamental y el Estado local. Además de eso, trabajar por la autonomía, porque nos hemos quedado chutos, como se dice, por la autonomía, pero separándola del conflicto político. Es decir, no usarla en la lucha política como hemos hecho, y menos desde el comité. Esa politización que se ha hecho de la autonomía ha perjudicado lo que es el proceso mismo de autonomía que es tan requerido como necesario. Porque cuando hay una política muy acentuada, muy polarizada entre un Estado central y una región, me parece más que obvio que el Estado central no va a darle autonomía al enemigo político. Y esto parece que no lo hemos reflexionado lo suficiente. Entonces, tenemos que insistir en el tema de la autonomía, pero va a ser un proceso que tiene que irse madurando y que tenemos que irlo separando de la coyuntura y de la pelea y de los insultos políticos, porque si lo metemos en esa olla, bueno, va a salir ese puchero y de ahí no sale autonomía, si es que realmente nos interesa la autonomía. Con referencia al tema de las estrategias, nos hacen varias preguntas sobre el esquema corporativo. Yo diría que funciona el esquema corporativo cuando se trata de instituciones pequeñas en las que se conoce la gente, ¿no es cierto? Y que las decisiones son auténticamente asamblearias. Los sindicatos, asociaciones, instituciones donde para elegirse están todos. Es como si nosotros fuéramos, por ejemplo, a esta escala, se puede hacer corporativo. En votar todos votamos y al final decimos la asamblea o la reunión tal decidió esto. Y es verdad, porque estábamos todos ahí, no hemos visto las caras, hemos votado y ha salido eso. Pero ese esquema, cuando ya se trata de instituciones de miles y miles de personas que ya se pierde el control del mecanismo democrático, entonces el sistema corporativo comienza ya a no funcionar. Y es ahí que las sociedades en general han recurrido al voto universal cuando el sistema corporativo ya no garantiza de que los mecanismos de transmisión de las decisiones efectivamente sean transparentes. En juntas regionales, en pequeñas cooperativas, sindicatos, el esquema funciona y es interesante. Porque además es la base de la famosa participación activa, directa, la participación directa, la democracia directa. El otro tema, las dirigencias empresariales y cooperativas, se plantea en la pregunta como que hubiera un conflicto con las cooperativas o con el empresariado. No es con ellos, ¿no? Perfectamente se pueden armonizar los intereses con otros sectores y tener una base social más ancha. Lo único que debe hacerse es eliminar el embudo que está frenando ese proceso, ¿no es cierto? Y trabajar con todos de manera abierta, sin prerequisitos. ¿Quién no apoyaría a su cooperativa de servicio público? ¿Quién no apoyaría a los empresarios que producen? Pero evidentemente tiene que haber otro tipo de relación. Nuestra relación con nuestras perspectivas tiene que ser también más abierta, más transparente. Entonces no hay contradicciones de fondo entre el pueblo llano, digamos, y sus empresarios y sus cooperativas, sino que es simplemente por los procedimientos con los cuales se están manejando. Ese es el tema. Y el último tema, estoy continuo yo, para redefinir relaciones con el gobierno central debe quedar claro en el Comité Pro Santa Cruz, este es un tema importante, que la identidad cruceña y su comité no son una ideología política. No es que si uno es cruceño tiene que ser de esa ideología. Abarca o debe abarcar una pluralidad de visiones que refleje la pluralidad de la sociedad cruceña. Si se lo asimila a una ideología política, al Comité Pro Santa Cruz, entonces ya no representa genuinamente a la región. Pienso que esto es lo más importante de todo.